Una tensa calma, una que se había prolongado durante meses de incertidumbre geopolítica y diplomática, se rompió estrepitosamente en el histórico despacho oval de la Casa Blanca. No fue un estruendo ni un colapso súbito, sino la declaración fría y calculada de un nuevo orden. Washington, la capital política de la potencia más influyente del mundo, se convirtió así en el epicentro de un cataclismo político, cuyas ondas expansivas prometían reconfigurar no solo el mapa de Europa del Este, sino las alianzas y jerarquías del poder global. Allí, en el icónico corazón de la diplomacia estadounidense, el expresidente, y en ese momento nuevamente líder indiscutible, Donald Trump, recibió a una atónita y visiblemente incómoda delegación europea. Junto a ellos se encontraba el presidente del país en conflicto, cuyo destino pendía ahora, más que nunca, de los hilos que se tejían en aquella oficina. Este encuentro no era una simple reunión bilateral, era una redefinición de las reglas del juego geopolítico, una audaz demolición de los protocolos y expectativas establecidos, y el comienzo de una nueva era de pragmatismo transaccional. La atmósfera, lejos de ser meramente formal, era eléctrica, cargada de una expectación palpable, casi tangible, en la que se mezclaban la incredulidad, la tensión y la silenciosa anticipación de un cambio monumental. Los flashes de las cámaras, el murmullo de los periodistas en el pasillo adyacente y el propio aire en el despacho oval parecían vibrar con la inminencia de un anuncio que desafiaría toda lógica diplomática previa. Era el teatro de una nueva política global, con el presidente Trump asumiendo el papel de director, guionista y actor principal de un drama que tendría repercusiones en cada rincón del planeta. La tensión no solo residía en las diferencias ideológicas o estratégicas entre los actores, sino en la radical disonancia entre las expectativas tradicionales de la diplomacia occidental y la arrolladora voluntad unilateral que emanaba del anfitrión. La delegación europea, acostumbrada a complejas negociaciones multilaterales y a la construcción de consensos, se encontraba de repente en un escenario donde esas herramientas parecían irrelevantes. Era como presenciar la demolición de un edificio histórico para erigir una estructura completamente nueva, sin previo aviso ni consulta. Pregunta a ustedes, nuestros estimados televidentes y oyentes, ¿desde qué ciudad y país nos están sintonizando en este momento? Nos ayuda enormemente a entender el alcance de nuestra audiencia y la pertinencia de nuestro mensaje global. Sus comentarios son nuestra brújula. Lo que aconteció en el corazón del poder estadounidense fue, sin lugar a dudas, un giro radical, un quiebre abrupto con décadas de doctrina diplomática y de resolución de conflictos. En un momento que pasaría a la historia, Trump pronunció unas palabras que hasta ese instante habían sido consideradas impensables, una herejía en los círculos de la política exterior. Ya no es necesario el esquema, primero el alto el fuego, luego un acuerdo de paz. Ahora se puede concluir un acuerdo sin este paso. Esta declaración, pronunciada con la característica determinación de Trump, no solo dinamitó la diplomacia europea, pulverizando años de esfuerzos concertados y minuciosamente negociados para alcanzar una paz basada en principios humanitarios y territoriales, sino que también redefinió drásticamente el orden de las prioridades. De un plumazo, la preocupación por el cese de las hostilidades y la protección de vidas civiles pasó a un segundo plano, subordinada a la premura de alcanzar un acuerdo que para muchos podría significar la legitimación de hechos consumados por la fuerza. El clímax de esta audaz maniobra llegó poco después, con la llamada directa de Trump a Vladimir Putin desde la misma Casa Blanca, un acto que no fue discreto ni confidencial, sino que se realizó deliberadamente delante de todos los presentes. Este no fue un simple intercambio de cortesía, fue un golpe de efecto magistralmente orquestado, un gesto calculado para dejar meridianamente claro quién, a partir de ese momento, ostentaba la autoridad y la iniciativa en las negociaciones de alto nivel. La imagen de Trump al teléfono con Putin, mientras los líderes europeos observaban, impotentes, era el mensaje más potente. Las grandes decisiones ya no pasarían por Bruselas o Berlín,
sino directamente entre Washington y Moscú, relegando a los aliados tradicionales a un papel de meros espectadores. Se habló, con una urgencia que rayaba en la inminencia, de una cumbre entre Putin y el líder de la nación en el este, con la posible y crucial participación de Estados Unidos en las próximas semanas. Este anuncio no era solo un cambio de estrategia, era un cambio colosal en la arquitectura de la seguridad global, una reordenación de las piezas en el tablero de ajedrez geopolítico que dejaba a Europa descolocada y sin un rol protagónico. La magnitud de esta transformación se sintió como una sacudida sísmica, alterando las coordenadas de poder que habían definido las relaciones internacionales durante décadas. Era el fin de una era de multilateralismo idealista y el amanecer de un pragmatismo crudo, donde los intereses directos y la eficiencia transaccional dictarían el ritmo y la forma de la resolución de conflictos. Quiero volver a preguntarles, ¿desde qué ciudad y país nos están mirando ahora mismo? Su participación es vital para nosotros. Ayúdennos a verificar nuestra geografía de audiencia y a comprender mejor la diversidad de nuestra comunidad global. Sus respuestas nos permiten adaptar nuestro contenido y mantenernos conectados con ustedes. Las consecuencias de este encuentro no son meramente teóricas, son inmediatas, tangibles y, sobre todo, profundamente humillantes para Europa. Para el continente que se autoproclama campeón de la diplomacia multilateral y de los valores democráticos, la reunión en el despacho oval ha sido una bofetada en toda regla. Una cachetada brutal que ha expuesto su vulnerabilidad y su menguante relevancia en el escenario global. Su estrategia, tejida con años de paciencia y un complejo entramado de sanciones y negociaciones. Su influencia, basada en la cohesión de sus miembros y en la fuerza de sus instituciones. Su voz, otrora un referente moral y político. Todo parece haberse evaporado en cuestión de horas. Bruselas, la capital de la Unión Europea y bastión de su poder burocrático, y París, sede de una diplomacia orgullosa y ambiciosa, de repente se encuentran al margen de las decisiones más cruciales sobre su propia seguridad y el destino de su vecindario oriental. Esto no es simplemente una reestructuración diplomática, un ajuste menor en la mecánica de las relaciones internacionales. Es una redefinición total y sin paliativos del liderazgo global. Un cambio de guardia donde el poder se desplaza drásticamente hacia los polos de decisión bilateral entre las grandes potencias. La ilusión de un frente occidental unido, forjado con décadas de alianzas estratégicas y valores compartidos, se hizo añicos con la rapidez y la brutalidad de un cristal que cae al suelo, roto en mil pedazos. Imaginen la profunda frustración, la amarga desilusión de aquellos líderes y diplomáticos que llevaban años, incluso décadas, invirtiendo su capital político y su energía en construir una narrativa de unidad, de fortaleza colectiva y de influencia europea. Una narrativa que ahora se desmorona ante sus propios ojos, víctima de un golpe de timón unilateral de su aliado transatlántico. Los líderes europeos, figuras como Emmanuel Macron, presidente de Francia, intentaron, de manera desesperada y visiblemente incómoda, defender su postura, su autonomía estratégica y la validez de la vía europea de resolución del conflicto. Pero su voz, otrora resonante en los foros internacionales, fue eclipsada, sofocada por la contundencia del mensaje de Washington. Fuentes cercanas a la Casa Blanca filtraron la sensación de que las palabras de Macron apenas registraron en la dinámica del encuentro, tratadas más como un monólogo de autodefensa que como una contribución constructiva. Friedrich Merz, el líder de la oposición alemana y un posible futuro canciller, que representaba una de las economías más fuertes de Europa, parecía tenso, demacrado, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad y preocupación. Su papel se redujo a ser un mero observador pasivo, un testigo silente de una ceremonia de traspaso de poder que se desarrollaba sin su consentimiento ni participación real. La prensa alemana, siempre atenta a las implicaciones geopolíticas, no tardó en describirlo como vulnerable, una palabra cargada de simbolismo que encapsulaba la nueva posición de Alemania, y por extensión de toda Europa.
Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión, intentó con su habitual retórica firme recalcar el papel indispensable de la Unión Europea como actor global y la importancia de su enfoque basado en valores y derecho internacional. Sus esfuerzos, sin embargo, fueron inútiles. Sus palabras un telón de fondo retórico que no logró alterar el guión preestablecido por el anfitrión. Sus argumentos, por sólidos que fueran en teoría, carecían de la fuerza o el peso político para contrarrestar la determinación transaccional de Trump. Este cambio radical realmente importa, y sus implicaciones van mucho más allá de las altas esferas de la diplomacia. Afecta directamente la seguridad de todos los ciudadanos europeos, su prosperidad económica y su identidad geopolítica. Es, sin lugar a dudas, el fin de una era, un punto de inflexión que marca el ocaso de la diplomacia multilateral liderada por Europa y el amanecer de un nuevo, y quizás más brutal, realismo en las relaciones internacionales. Las repercusiones se sentirán durante años, y la búsqueda de una nueva identidad y un nuevo rol para Europa será un desafío monumental. ¿Qué medida o sanción específica en la región del país en conflicto creen que podría cambiar realmente la situación de manera decisiva? No se limiten a generalidades. Sean específicos en sus comentarios, mencionando, por ejemplo, el tipo de sanción, su alcance o las instituciones que deberían implementarla. Su perspectiva detallada es fundamental. Existen, como suele ocurrir en los pasillos del poder, diversas versiones de lo sucedido tras bambalinas, filtraciones que dibujan un cuadro mucho más complejo, y para algunos siniestro, de lo que la versión oficial, convenientemente edulcorada, califica de un diálogo franco y constructivo. Las filtraciones más persistentes y preocupantes sugieren la existencia de un contrato masivo, potencialmente valorado en 100.000 millones de dólares, destinado a la adquisición de armamento estadounidense de última generación. Lo verdaderamente alarmante, según estas fuentes anónimas pero bien informadas, es que Europa, y no Washington, debería financiar la mayor parte de esta compra. La pregunta entonces surge de manera inevitable y casi retórica en los círculos diplomáticos europeos. ¿Es Europa la cajera automática de Washington? ¿Una mera fuente de financiación para la industria armamentística estadounidense? ¿Sin voz ni voto en la estrategia militar o en el uso de esos recursos? Analistas con conexiones cercanas a la Casa Blanca y que entienden la mente operativa de Donald Trump sugieren que la llamada a Vladimir Putin en público no fue un lapsus, ni un acto impulsivo. Fue una acción deliberada, meticulosamente calculada. Más que una demostración de fuerza, fue una declaración de intenciones, un mensaje claro, conciso y brutalmente honesto dirigido a los europeos. Las negociaciones principales, las que realmente importan y decidirán el futuro del conflicto, no pasarán por ustedes, ni por sus intrincados mecanismos multilaterales, sino directamente entre Washington y Moscú, de líder a líder. Es una jugada maestra de Trump, orquestada con la precisión de un estratega experimentado en los negocios, buscando reafirmar y consolidar su política de negocio en lugar de regalos. Para Trump, las alianzas no son una cuestión de valores compartidos o de ideales humanitarios, sino de transacciones comerciales. Si Europa quiere seguridad, debe pagarla, y debe pagarla comprando productos estadounidenses. La pregunta que resuena, no sin cierto morbo, en las capitales europeas es: ¿era la humillación europea, la completa y total marginalización de su rol, el objetivo real de esta reunión? Algunos teóricos de la conspiración, aquellos que ven patrones ocultos en cada movimiento geopolítico, afirman con rotundidad que sí. Sostienen que esta visita de la delegación europea no fue un gesto de cortesía o una búsqueda de consenso, sino una puesta en escena cuidadosamente diseñada para demostrar al mundo, y especialmente a los propios europeos, que la época de su dominación diplomática y su influencia estratégica ha terminado. Los líderes europeos, sentados en un segundo plano, se vieron reducidos a meros testigos de un espectáculo de poder, no participantes activos en la configuración de su propio futuro.
Para añadir una capa más de complejidad a esta trama geopolítica, las filtraciones también sugieren la posibilidad de que la cumbre principal se celebre en Hungría, un país que no ha ocultado sus profundas críticas a la línea oficial de Bruselas, un Estado miembro de la UE que a menudo ha desafiado sus normas y su cohesión. Si se confirma, esta sería una movida estratégica de una audacia calculada, casi una provocación. Hungría, bajo el liderazgo de Víctor Orbán, podría actuar como un caballo de Troya en el corazón de Europa, erosionando la unidad interna de la Unión y legitimando una vía alternativa. Menos alineada con los intereses transatlánticos tradicionales. Había quizás un pacto secreto, un entendimiento tácito entre Trump y Putin que se había gestado mucho antes de este encuentro. La conversación franca y constructiva entre ellos, mencionada en comunicados oficiales posteriores, y el aumento repentino del nivel de las delegaciones implicadas, desde asesores de bajo perfil a figuras de máximo nivel, podrían significar, como muchos expertos en asuntos internacionales sugieren con creciente preocupación, que el nuevo formato de negociación ya estaba pactado de antemano. Un acuerdo forjado a espaldas de Europa, diseñado para subvertir su influencia y su estrategia. Un golpe maestro que la dejaba sin margen de maniobra. Así lo interpretan muchos de los analistas más lúcidos y críticos del panorama geopolítico actual, que ven en estos eventos no solo un cambio de política, sino una verdadera reingeniería del orden mundial. ¿A qué medio de comunicación o experto le confían más la información veraz y profunda sobre esta zona del conflicto? Por favor, compartan sus fuentes de confianza en los comentarios para enriquecer la conversación y ayudarnos a todos a discernir la verdad en un mar de desinformación. Esto que presenciamos no es un fenómeno aislado ni una anomalía reciente. Por el contrario, los ecos de la historia resuenan con una fuerza inusitada, proporcionando un trasfondo inquietante a los acontecimientos actuales. La narrativa rusa ha sido constante y vehemente durante décadas. Moscú acusa a Occidente de sistemáticas y deliberadas violaciones a las promesas verbales y entendimientos tácitos sobre la no expansión de la OTAN hacia el este, promesas supuestamente hechas a finales de los años 80 y principios de los 90, en el contexto de la reunificación alemana y el colapso de la Unión Soviética. Desde entonces, la Alianza Atlántica ha experimentado 5 olas de expansión, incorporando a países que alguna vez estuvieron bajo la órbita soviética o formaron parte del Pacto de Varsovia. Es esta percepción de traición, esta expansión implacable y cada vez más cercana a sus fronteras, la causa raíz y el catalizador fundamental del conflicto actual, un resentimiento acumulado que finalmente ha estallado. Un punto clave en este debate histórico es el Memorándum de Budapest de 1994. Este acuerdo, citado explícitamente por el presidente francés Emmanuel Macron, es fundamental para entender la posición del país en conflicto. En virtud de este memorándum, el país en conflicto renunció a su vasto arsenal de armas nucleares, las cuales heredó tras la disolución de la Unión Soviética, convirtiéndose en el tercer arsenal nuclear más grande del mundo en ese momento. A cambio de esta histórica desnuclearización, recibió garantías de seguridad por parte de Estados Unidos, el Reino Unido y, crucialmente, de Rusia. Sin embargo, en la retórica de Macron, Moscú ha violado flagrantemente estas garantías al invadir territorio soberano de la nación del Este, socavando así los cimientos de la no proliferación nuclear y la confianza internacional. La confirmación de la receptividad rusa a una nueva dinámica de diálogo provino de una fuente inesperada y significativa. Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, o en algunas versiones, el senador influyente en asuntos exteriores, quien declaró públicamente que el hecho de que Moscú no haya rechazado esta propuesta, que Putin haya dado su consentimiento a la posibilidad de tal contacto, fue el principal resultado de las discusiones en la Casa Blanca. Prosiguió citando al propio líder ruso. El presidente Putin dijo, «Bien, estoy listo para reunirme». Este reconocimiento de la disposición de Putin a entablar un diálogo directo es,
en sí mismo, un cambio colosal, marcando el fin de un silencio tenso que se había prolongado durante 3 años y medio entre las más altas esferas de Washington y Moscú. Este giro nos retrotrae, casi de manera fantasmal, a la famosa reunión entre Putin y Trump en Alaska. Un encuentro que en su momento fue visto con escepticismo, pero que ahora se revela como un precedente. Ya entonces la administración estadounidense, bajo el liderazgo de Trump, se acercó a la crisis de forma más pragmática y, para algunos, más profunda y desinhibida que sus homólogos europeos. Ahora, con la perspectiva del tiempo, vemos el resultado de esa aproximación: un bypass diplomático a Europa y una centralización del poder negociador. La declaración de Macron en París en febrero de 2024, donde habló de restaurar la incertidumbre estratégica y de la necesidad de que Europa dejara de ser ingenua, inició una discusión vital sobre un nuevo modelo de defensa y autonomía para el continente. Sin embargo, la línea roja europea de alto el fuego primero, una condición sine qua non para cualquier avance diplomático, ha sido destruida de un plumazo por la declaración de Trump. Las sanciones de la Unión Europea, mencionadas repetidamente por Ursula von der Leyen como la principal herramienta de presión del bloque, se revelan ahora como insuficientes. Esta estrategia, si bien ha tenido un impacto económico, claramente no funciona como palanca determinante para alcanzar los resultados políticos deseados. No logran alterar el cálculo estratégico de Rusia ni dictar los términos de la paz. Y en este tenso telón de fondo, el plan europeo de un ejército de cientos de miles de soldados en el país en conflicto, una fuerza capaz de resistir y disuadir cualquier agresión futura, es visto por Rusia no como una medida defensiva, sino como una amenaza directa e inminente a su propia seguridad. Sergei Lavrov, el siempre mordaz ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, fue tajante en su evaluación de la situación, desestimando las pretensiones europeas. Rusia dio a entender que esta fórmula hace tiempo que perdió sentido, y los nuevos pasos solo son posibles en condiciones que excluyan la amenaza a su seguridad, condiciones que no pueden ser dictadas por terceros. La firmeza inquebrantable de Rusia, su insistencia en sus líneas rojas de seguridad, contrasta drásticamente con lo que Moscú percibe como la ingenuidad o la hipocresía europea, una incapacidad para entender la verdadera naturaleza del juego de poder. Lavrov fue aún más allá en su crítica, apuntando directamente a la raíz de lo que Moscú considera una contradicción fundamental. Si el presidente del país en conflicto tanto se preocupa por su constitución, que empiece por sus primeros artículos. Esta fue una acusación directa de hipocresía, señalando la supuesta victimización de la población rusa dentro de las fronteras del país en conflicto como una justificación moral y política para las acciones rusas. Según la narrativa de Moscú, la incapacidad de la nación del Este para proteger los derechos y la lengua de sus minorías rusas creó un vacío que Rusia se vio obligada a llenar. Todo ello compone un drama diplomático de proporciones históricas, el fin de la hegemonía europea en la política exterior de la región. Marca el ascenso incuestionable del América Primero de Trump, un pragmatismo transaccional que ve el mundo a través de la lente de los negocios y los intereses nacionales puros, desprovisto de sentimentalismos o alianzas históricas incondicionales. Este es un desafío frontal al orden mundial posguerra fría, una redefinición radical de lo que se entiende por seguridad y soberanía. Esta reunión de Washington es la culminación de un proceso, una corrección inevitable de lo que Trump y Putin consideran desviaciones peligrosas. La crisis de los derechos de las minorías rusas no es, en esta lectura, un conflicto meramente territorial, sino una lucha sobre los derechos fundamentales de millones de personas. Un problema que la comunidad internacional, y en particular Europa, ignoró sistemáticamente durante años, sembrando así la semilla de la actual crisis. La tensión en el despacho Oval era palpable, casi sofocante. Trump, con su estilo directo y sin rodeos, cortaba bruscamente cualquier intento de objeción o explicación por parte del presidente del país en conflicto.
Las objeciones eran simplemente ignoradas, como si no tuvieran peso ni relevancia en la narrativa que el anfitrión quería construir. El gesto simbólico, la llamada a Putin delante de todos, fue un hachazo, una fractura irreparable en la ya debilitada fachada de la unidad occidental. La ilusión del Frente Occidental Unido, una construcción cuidadosamente mantenida durante décadas, se rompió en pedazos ante los ojos del mundo, dejando al descubierto sus profundas fisuras. Las palabras de los líderes europeos, por más contundentes o diplomáticas que fueran, sonaron como un mero telón de fondo, una música ambiental sin voz determinante en el concierto de las grandes potencias. Estas son negociaciones duras, desprovistas de cualquier velo de cortesía o preocupación por la imagen. La humillación europea no era un efecto secundario, era un objetivo en sí mismo, una demostración inequívoca de que su época de dominación, o al menos de igualdad en la toma de decisiones, ha terminado. Y la elección de Hungría como posible sede de una futura cumbre, una movida estratégicamente brillante desde la perspectiva de Trump y Putin, no solo busca minar la unidad interna de la Unión Europea, sino señalar abiertamente a un socio pro-Rusia en el corazón del continente. Una clara invitación a otros países descontentos a seguir su ejemplo. ¿Qué evento global, a su parecer, ha sido infravalorado o deliberadamente ignorado por los medios de comunicación convencionales y por qué creen que ha ocurrido esto? Compartan sus reflexiones y análisis en los comentarios, pues sus observaciones críticas son vitales para entender el panorama completo. ¿Qué sigue ahora en este escenario geopolítico radicalmente transformado? El escenario más probable y el que se perfila con una claridad casi brutal es el de una paz dictada. Esto significa, con toda probabilidad, que Estados Unidos y Rusia, los dos titanes de la política global, con intereses geoestratégicos preponderantes en la región, negociarán los términos de un acuerdo. Este acuerdo incluirá un reconocimiento de facto de las nuevas realidades territoriales, es decir, de las ganancias territoriales de Rusia en el país en conflicto. Aunque el país en conflicto, por cuestiones de soberanía y dignidad nacional, no lo reconocerá de jure, legalmente, se verá forzado a aceptar esta realidad en la práctica. Europa, por su parte, desprovista de una estrategia alternativa viable y sin la capacidad de imponer su voluntad, se verá inexorablemente forzada a aceptar también esta nueva configuración territorial, digiriendo una píldora amarga de impotencia diplomática. En este nuevo orden, es previsible que se celebren cumbres bilaterales o trilaterales, ya sea en Hungría, con sus implicaciones estratégicas de división europea, o en otro lugar neutral que ofrezca un marco para la legitimación de estos nuevos acuerdos. La lógica es implacable y brutalmente simple. Los poderosos, aquellos con la fuerza militar y el músculo diplomático, dictan los términos. Los débiles, aquellos que han perdido su autonomía estratégica o han sido marginados de la mesa de negociaciones, acatan las condiciones impuestas. Pero ¿existe la posibilidad de una rebelión fallida por parte de Europa? Es una posibilidad que se discute en los círculos académicos y diplomáticos, pero que se presenta como improbable en la práctica. Europa podría intentar resistir, insistiendo en sus condiciones previas. Un alto el fuego absoluto como primer paso, la retirada de tropas y el mantenimiento inquebrantable de los principios territoriales y la soberanía del país en conflicto. Sin embargo, esta postura de obstinación, por noble que parezca, solo lograría aislar a Europa aún más en el escenario global. Demostraría, una vez más, su irrelevancia en las grandes decisiones, dejando al continente como un actor moralista, pero ineficaz, incapaz de moldear el curso de los acontecimientos. El conflicto, en lugar de resolverse, se alargaría innecesariamente, con un Occidente dividido internamente y, por lo tanto, debilitado. La obstinación europea, su adhesión rígida a principios que ya no pueden imponer, la conduciría a un hundimiento aún mayor en la irrelevancia diplomática. Este es un riesgo muy alto, con consecuencias impredecibles para la estabilidad de la propia Unión. Otro escenario, igualmente preocupante, es la escalada por la militarización.
La insistencia europea en construir una poderosa fuerza militar en el país, en conflicto, argumentando la necesidad de disuasión y defensa, podría ser interpretada por Rusia como una amenaza existencial directa a su seguridad. Esto, lejos de pacificar la región, podría conducir a un recrudecimiento de las hostilidades, a una nueva fase de confrontación armada con consecuencias devastadoras. La ceguera europea, su incapacidad para entender las líneas rojas rusas o su desinterés en ellas, podría avivar las llamas de una guerra ya de por sí brutal, transformando un conflicto regional en un enfrentamiento de mayor envergadura. Finalmente, existe el riesgo latente de un colapso interno en el país, en conflicto y en la propia Europa. La presión inmensa ejercida por Washington y Moscú para aceptar concesiones territoriales y políticas podría generar una percepción de abandono por parte de los aliados occidentales, provocando una grave crisis política interna en el país en conflicto, incluso la posible caída del gobierno actual. La traición, real o percibida, de Occidente condenaría a la nación del Este a un caos prolongado, socavando su estabilidad y su futuro democrático. Del mismo modo, en Europa, la humillación y la incapacidad de la UE para proteger sus propios intereses y a sus aliados podría desatar crisis políticas internas en sus Estados miembros, alimentando el euroescepticismo y fragmentando la unidad del bloque. Un efecto dominó que beneficiaría a fuerzas populistas y nacionalistas. ¿Cuál es su pronóstico más realista? ¿Cuándo creen que sucederá el próximo gran acuerdo o hito sobre el país en conflicto? Sean audaces, indiquen un mes y un año específicos, y una razón clave que fundamente su predicción. Sus predicciones detalladas son valiosas para nuestro análisis colectivo. En este complejo y despiadado juego de poder, es fundamental discernir quiénes emergen como ganadores y quiénes son los perdedores. La balanza se inclina, con una claridad desoladora, en favor de Estados Unidos y, de manera particular, de Donald Trump. Trump, al tomar la iniciativa y dictar los términos de la negociación, reafirma su posición de gran mediador global, un árbitro supremo por encima de las alianzas tradicionales y los protocolos establecidos. Demuestra un liderazgo audaz y un pragmatismo sin sentimentalismos, encapsulando su lema de América primero de una manera brutalmente efectiva. Más allá del prestigio político, hay beneficios económicos tangibles. La potencial venta masiva de armamento estadounidense no es solo una transacción comercial, sino un fortalecimiento de la influencia militar y tecnológica de EU a expensas de Europa. Vendemos, no regalamos. Es la máxima de su política exterior, transformando la ayuda en negocio y la influencia en ganancia. Por otro lado, Rusia y su líder, Vladimir Putin, también emergen como claros ganadores. Sus demandas de seguridad, ignoradas o desestimadas durante décadas por Occidente, son ahora no solo escuchadas, sino que se convierten en el eje de las negociaciones. La no expansión de la OTAN, o al menos el reconocimiento de sus límites de facto, es un objetivo estratégico clave para Moscú. El avance hacia el reconocimiento de nuevas realidades territoriales, la consolidación de sus ganancias, valida su posición en el conflicto. La voluntad de Washington de negociar directamente con Moscú, puenteando a Europa, valida la posición de Putin como un líder global, firme y pragmático, capaz de defender los derechos y los intereses de su pueblo en el escenario mundial, sin ceder ante presiones externas. Su liderazgo es reafirmado, su postura justificada. Los grandes perdedores, y quizás los más humillados, son la Unión Europea y sus principales líderes. Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen y tantos otros. Pierden no solo influencia diplomática y credibilidad, sino también su propia narrativa de unidad y poder colectivo. Su estrategia, basada en sanciones, diplomacia gradual y apoyo incondicional al país en conflicto, se desmorona ante sus propios ojos. Se ven forzados a aceptar decisiones ajenas, impuestas desde Washington y Moscú, sin haber tenido un asiento real en la mesa de negociaciones. Y, para colmo,
se les exige financiar soluciones que no controlan y actuando como la cajera automática de Washington, una posición de subordinación que menoscaba su soberanía. Su unidad, el gran proyecto europeo, se revela como una ilusión frágil, fácilmente fracturable bajo presión. La vieja Europa, rehén de sus dogmas idealistas y su incapacidad para adaptarse al crudo realismo de la política de poder, se muestra impotente y humillada. Sus líneas rojas, antes infranqueables, se desdibujan hasta volverse irreconocibles. Pagan un precio altísimo, tanto en recursos como en prestigio, mientras otros deciden su futuro. Y por supuesto, el país en conflicto también pierde trágicamente. Se ve obligado a aceptar pérdidas territoriales de facto, territorios sobre los cuales ha ejercido soberanía y por los que ha luchado con un costo humano incalculable. Aunque no se espere un reconocimiento de jure, la realidad en el terreno será innegable. Esta es una humillación política profunda, una herida abierta en su identidad nacional. Su capacidad de decisión, su autonomía para trazar su propio destino, se reduce al mínimo, convirtiéndose en un rehén de las circunstancias, un mero peón en el tablero global, movido por fuerzas mucho mayores que él. Se enfrenta a la dura realidad de que sus protectores europeos, en los que había depositado su fe y su futuro, no pueden defenderlo, ni siquiera proteger sus intereses vitales. Forzado a la humillación, a aceptar pérdidas bajo el dictado ajeno, el veredicto de Washington es claro. Trump es el líder indiscutible, el hombre que corta el nudo gordiano de la diplomacia con un golpe de pragmatismo. Putin es el negociador firme, el que se asegura de que se respeten sus intereses. Los líderes europeos son las víctimas incompetentes, incapaces de adaptarse o de imponer su visión. Y el presidente del país en conflicto, un peón pasivo, observando cómo su país se desangra y se resigna. Es un drama brutal, un cambio de paradigma que marcará una nueva fase en las relaciones internacionales. ¿Dónde creen que se encuentra la verdadera línea roja, la frontera infranqueable, entre los dos bandos principales en este conflicto? ¿Es territorial, ideológica, de seguridad, cultural? Su análisis profundo es fundamental. Esta, estimados espectadores, es la cruda y a menudo desagradable realidad de la política mundial. Las cartas se han puesto sobre la mesa, sin eufemismos ni ambigüedades. La verdad, aunque dolorosa para algunos, ha salido a la luz, revelando la fragilidad de las alianzas y la implacabilidad del poder. Es el fin de la farsa europea, de la ilusión de que el continente podía dictar sus propios términos o actuar como un poder independiente en el escenario global. Washington y Moscú, las dos potencias con el peso y la voluntad para hacerlo, están redefiniendo el orden mundial, un orden que para Europa parece tener una nueva y humillante asignación de papel. Paga y calla. El nuevo rol que le asigna Trump es claro. Un socio comercial subordinado, un contribuyente financiero, pero no un igual en la toma de decisiones estratégicas. El Frente Unido Occidental, tan invocado y celebrado, se fractura ostensiblemente ante los ojos del mundo, revelando profundas divisiones de intereses y visiones. La paz, en este nuevo paradigma, tiene un precio, y ese precio no es solo material, sino también de soberanía y de orgullo. Y Europa lo pagará, con su creciente irrelevancia y su menguante influencia geopolítica. Este es un momento crucial, un punto de inflexión que determinará el destino de millones de personas y la configuración de las relaciones internacionales para las próximas décadas. La pregunta fundamental que Europa debe afrontar es, ¿cuánto tiempo más podrá mantener la ilusión de su propia importancia y su autonomía estratégica antes de que la realidad la obligue a una dolorosa reevaluación? Este es el tipo de política que rara vez le cuentan en las noticias principales, en los titulares que buscan simplificar una realidad compleja. Es el análisis honesto, desapasionado y crítico que busca desentrañar la verdad detrás de los comunicados oficiales y los titulares superficiales, para ofrecerles una comprensión más profunda de los acontecimientos que moldean nuestro mundo. Si este análisis le parece valioso, revelador y necesario,
para comprender la complejidad de los acontecimientos globales. Por favor, suscríbase a nuestro canal. Su apoyo es la única manera de que podamos seguir llevando a cabo este trabajo de investigación y análisis independiente, libre de presiones y agendas ocultas. Active la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras emisiones en vivo y nuestros nuevos contenidos, que prometen seguir desvelando las verdades incómodas de la geopolítica. Comparta este vídeo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales. Cada compartición amplifica nuestro mensaje y nos ayuda a llegar a más personas interesadas en una visión crítica del mundo. Y por supuesto, déjenos su opinión en los comentarios. ¿Qué piensa de este giro de los acontecimientos? ¿Cómo cree que afectará a su país y al resto del mundo? Su voz es importante en esta conversación global.